Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, las 11 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y quiero arrancar el programa hablándole de los eufemismos que se vienen utilizando en la Argentina para describir el escenario crítico en términos económicos y sociales que atraviesa nuestro país en los últimos 4 años, pero que también ahora se han utilizado a nivel regional para describir un golpe de Estado, para describir lo que es un gobierno de facto, para describir al mismo tiempo lo que es una resistencia a una desigualdad cada vez más importante, y se habla de crisis, y se habla de gobiernos de transición, para evitar hablar de esto que tiene un nombre y que hay que darle una definición. Parte de este programa va a tener esa orientación, vamos a buscar darle una definición a lo que está pasando precisamente en nuestra región. Pero si hay algo que quiero compartir con ustedes esta noche, es que detrás de esos eufemismos hablamos siempre de la barbarie. No la barbarie en términos de ese elemento que se mete en nuestra vida, quizás de vez en cuando, que nos es externo, foráneo, que va a llegar a nosotros prácticamente por la ventana, sino de la barbarie que es propia del ser humano, de la barbarie que muchas veces muestra su verdadera cara, su dimensión, su naturaleza, y que siempre logra hacerlo en algún momento y bajo alguna circunstancia. Esa barbarie lo que describe es que si existe un otro, si existe alguien que convive con nosotros, si existe alguien que de alguna manera va a sufrir nuestra indiferencia, la definición de barbarie es reducir a la nada misma a ese otro. De eso es de lo que uno puede estar seguro, que si existe una sociedad, y por supuesto que sí, y si hay políticas públicas que hay que pensar para esa sociedad, esas políticas a veces son totalmente indiferentes a un sector importante de quienes conforman esa misma sociedad. Mire, hay un término que es la violencia puede ser física, y en ese sentido lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado también en los últimos días en Chile, pero podría agregarle Ecuador y también Perú quizás. Y está claro que a nivel regional hay una violencia que sobrevuela las acciones de algunos poderes fácticos y las acciones también que tienen algunas fuerzas de seguridad, algunas fuerzas armadas que se han utilizado, a veces para conservar el poder, a veces para engrosarlo, para darle cierto volumen, a veces para no sufrir las consecuencias del impacto que tienen determinado tipo de políticas a la hora de medir lo que es la exclusión de la sociedad. Pero también esa violencia puede manifestarse de otra manera, por ejemplo, generando pobreza, indigencia, generando desigualdad. Eso ha pasado también en la Argentina en los últimos años, y estamos cerrando un ciclo político que muestra estos datos. Fíjese lo que son los relevamientos que ha hecho en las últimas semanas el Observatorio de la Deuda Social que funciona dentro de la Universidad Católica Argentina. Para el tercer trimestre de este año, y estos son los últimos datos, 9,3% de la población padece hambre en nuestro país, 22,2% sufre inseguridad alimentaria, por ejemplo, se saltea comidas. Dígame si esto no tiene que ver también con la violencia. Es otro tipo de violencia, no es la que estamos viendo que tiene lugar en Bolivia o en Chile. Sí adivinamos que de fondo también se discuten cuestiones de esta naturaleza, pero al mismo tiempo hay que remitirse a la Argentina y al estado actual que tiene nuestra sociedad. Tercer trimestre del año 2019, son datos también del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 14,1% de los chicos de 0 a 17 años padece hambre y el 30,1% sufre inseguridad alimentaria. De fondo lo que hay es también una paradoja, se ha jugado mucho, se sigue jugando mucho con esto, la paradoja de que en nombre, por ejemplo, en nombre de la paz social, se reprime brutalmente a quienes están buscando algún tipo de reivindicación. En nombre de la democracia se hacen golpes de Estado, se ponen al frente de un poder ejecutivo
a quienes no tienen ningún tipo de legitimidad política, no han sido ni siquiera votados, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia. Quienes están al frente de todo ese proceso forman parte de las Fuerzas Armadas que debieran obedecer las órdenes de un poder ejecutivo votado y legitimado por el pueblo, y esto por supuesto no es así. Y en última instancia lo que quiero mencionarles es que la Argentina enfrenta un escenario sumamente complejo que involucra estos elementos de los cuales estamos hablando. Usted sabe que esta semana se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Hoy es día no laborable precisamente por eso. Y lo que se rememora, lo que se conmemora es ni más ni menos que la batalla de la Vuelta de Obligado, allá por el año 1845, y una resistencia a una invasión anglo-francesa. Ha desaparecido o se estudia poco en los libros de historia, quizás por esa idea, muy polémica por cierto, de querer pertenecer a una tradición europea que en muchos aspectos muchas veces nos ha dado la espalda. Mire, en términos de soberanía, tan importante como volver a repasar cómo es nuestra historia, es también tener presente que soberanía no es solamente esto de lo cual estamos hablando. Soberanía en un contexto donde Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, en un contexto donde el propio Brasil también ha tomado posiciones realmente defensivas con la Argentina, o en todo caso donde uno podría hablar que hasta puede llegar a existir algún tipo de guerra fría entre un presidente como Jair Bolsonaro y nuestro próximo presidente electo Alberto Fernández. Bueno, que todo ese contexto dibuja un desafío enorme para la soberanía, una soberanía en términos económicos, en términos políticos y sociales, que deberá enfrentar un verdadero desafío, que es el de darle igualdad y justicia social a quienes viven en la Argentina, con la deuda, con la inflación, con la pobreza, con la indigencia y con la desigualdad que sufrimos todos los argentinos. Acompáñeme porque ya está con nosotros Jorge Tayana. ¿Cómo le va, Jorge? Muchas gracias, Julián. ¿Cómo va? Un gusto, saludarlo. Muy bien. Bueno, ex canciller, una persona que sabe muchísimo de lo que está pasando en la región. Un análisis, Jorge, de lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Bolivia, de Chile. Digo, son imágenes que uno se pregunta, bueno, ¿qué grado de injerencia pueden tener en la Argentina, ¿no? También. Estamos viendo, pareciera, varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado hay un fenómeno que no solo de la región, que es más amplio, que hay un malestar con la globalización que está extendido. Sí. Está extendido en los sectores más trabajadores y está extendido en las clases medias, que eso parece más novedoso. Está en todas partes, está en París, está en Bagdad, está en Beirut. O sea, es transversal a todas las sociedades, o por lo menos en una muchas parte. sociedades, de muchas sociedades, y están en la calle, o sea, con una distancia grande entre el sistema político, en muchos casos, Sí. y la sociedad que se siente defraudada, traicionada. O sea, el relato del neoliberalismo, de esforcémonos y vamos a progresar, está demostrando ser un fiasco. Sobre todo porque ha crecido enormemente la desigualdad. Es verdad que ha salido mucha gente de la pobreza en otros países, acá estamos retrocediendo, pero acá lo hicimos también. Pero esa clase media que pensaba que esforzándose se encaminaba en un camino de progreso y de ascenso social, está retrocediendo y el panorama es malo. Estaba leyendo los números, el crecimiento en los últimos años de América Latina ha sido 0,6, 0,7% de la región, los últimos 5 o 6 años. O sea, nada. El panorama este año es 0,1, 0,2, Sí, se ha estancado, nada, ¿no? El crecimiento en la pero ya de hace un tiempo y la perspectiva es mala. Entonces hay un gran malestar. Esa es una parte del problema. Ese gran malestar se expresa en la calle y se expresa en la protesta. Ahora, eso es una realidad. La segunda realidad es una presencia mucho más disciplinante de la gran potencia hegemónica de Estados Unidos en la región, ¿no? O sea, Trump ha hecho una campaña abierta en contra de ciertos gobiernos y quiere disciplinar a esos gobiernos de la región detrás de él y promete sacarlos. Entonces hace cosas
como la que hizo en Bolivia, que es felicitar a los militares por su accionar, ¿no? El accionar es haber derrocado a un presidente. Es una cosa que no se veía hace tiempo, no porque los gobiernos de Estados Unidos no apoyaran el derrocamiento de presidentes, sobre todo en América Latina, sino porque al menos no lo felicitaban cuando lo hacían. Y lo que hay es, en ese marco, una creciente presencia o una recuperación de un cierto rol de las Fuerzas Armadas en la región como la institución que viene a reordenar las cosas. De manera represiva en Chile, ¿no? De manera represiva en Ecuador, de manera represiva en Colombia, como se va a ver en el paro. Sí. Esta semana hay un paro general en Colombia que va a ser muy masivo y muy demostrativo del rechazo que hay a la política de Duque. Y en el caso de Bolivia, estas Fuerzas Armadas que han alentado el golpe están hoy reprimiendo muy salvajemente a la población, ¿no es cierto? Es decir, si uno lo mira desde Argentina, nosotros, que en general todo el mundo nos consideraba en los grandes ámbitos académicos y financieros el mal ejemplo, resulta que somos el buen ejemplo. Somos los que teníamos una diferencia. Hemos tenido un gobierno desastroso que arruinó todo, que empeoró todo, pero la alternativa se ha dado en un marco democrático, político e institucional. Es decir, el partido, la oposición se juntó, tuvo una fórmula, gana las elecciones y va a llegar al gobierno. Con un país destruido, esa es otra discusión, es otro capítulo, pero lo cierto es que hemos dado un ejemplo de fortaleza democrática. Argentina ha dado varios ejemplos de eso. Y países que se suponía que estaban muy estables han tenido crisis muy grandes. Dos diferencias, ¿no? Porque el caso son bien interesantes, la diferencia de Chile y de Bolivia. Bueno, con respecto a eso, si le parece, lo invito a que compartamos el informe sobre lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado en las últimas horas y lo analizamos. ¿Cómo no? Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. ¿Hasta cuándo, señor presidente? ¡De una vez denuncie! Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Esta Biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios. Imágenes de cómo se realizó esta reunión de la presidenta Yanine Áñez con el alto mando militar y también con el alto mando de la policía. Golpe de Estado concretado por las Fuerzas Armadas y Policiales de Bolivia. Un golpe de Estado que aún la Argentina no ha denominado, según Macri, el canciller, como golpe de Estado. Quiero hablar de estos hechos, que nos están preocupando y afectando y que están viviendo nuestros hermanos bolivianos. En este momento, y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir esto como un golpe de Estado ya existente. En Bolivia lo que hay es una situación de enorme podredumbre institucional. El golpe de Estado significa una categoría donde una fuerza militar toma el poder. Acá eso no pasó. En un golpe de Estado de los que vimos en el 70, en el 80 e incluso en algunos otros países, el ejército o una fuerza policial toma el poder, detiene gente, ejerce el poder. Es decir, aquí hubo una anarquía, nadie tomó el gobierno. Hubo un golpe de Estado por razones muy objetivas, ¿no es cierto? Entonces, esto no es una cuestión debatible. El mandato de un presidente electo democráticamente fue interrumpido. Se interrumpió por mecanismos no constitucionales. Fue un golpe de Estado, se interrumpió el orden institucional. Pienso que sí, que es un golpe de Estado. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda. A ver, en el cuadro en que esto se produce, el presidente Evo Morales podría haber dicho, no, miren, yo voy a permanecer acá y yo soy el presidente. El presidente Evo Morales podría haber dicho, no, miren, yo voy a permanecer acá y yo soy el presidente. Bueno, ahí algunas de las definiciones, por supuesto, se extiende bastante.
Bueno, los esfuerzos del presidente y de Forín... ¿Por qué el gobierno no menciona o no quiere reconocer esto como un golpe de Estado? Porque están de acuerdo con que lo volteen a Morales. Y porque esto es crónica de una muerte anunciada. En realidad, antes de las elecciones de octubre, si uno mira las publicaciones de las principales figuras republicanas de Florida, sí, Mark Rubio, Ross Lieutenant, toda la ultraderecha republicana, y si mira algunos de los informes de inteligencia que se están produciendo desde el año pasado en Estados Unidos, está claro que así como para Venezuela estuvo la estrategia Guaidó, es decir, no vamos a reconocer el nuevo periodo de Maduro y vamos a hacer que la Asamblea proclame un presidente o autoproclame un presidente, sí, que es Guaidó, eso mismo vamos a hacer en Bolivia. No vamos a reconocer las elecciones de Bolivia, y lo dijeron antes de que sucedieran. Y de hecho por eso pasan esas cosas que parecen ridículas. O sea, la oposición dice, hay que anular las elecciones. Evo dice, bueno, hagamos de nuevo elección. No, entonces no. O sea, está claro que no iba a haber forma. La única forma, sí, es lo que dice el militar. Y en cuanto al argumento de que no hay golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas no tomaron el poder, los 24 muertos no son producto de la naturaleza, son producto de las balas que tira el ejército. Y por otra parte, yo quisiera recordarle a los argentinos, algunos de ellos tienen edad para recordarlo, cuando cae Frondizi, ¿quién subió? No subió un militar, subió Guido, que era un diputado. O sea, como Lañez, digamos, sí, un claro, títere de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que está pasando. Ahí hay un títere de la derecha cívica boliviana, que es muy ligada a la ultraderecha, de las Fuerzas Armadas, de los Estados Unidos, que ha estado detrás de este golpe, lamentablemente, de la OEA, que ha sido un instrumento parte del golpe, porque toda la estrategia que tuvo para descalificar las elecciones, que había avalado, es decir, el señor Almagro es el que dijo que era legítima la candidatura de Evo, y es el que dice después que no es legítima la candidatura, y que sin haber fraude, porque dice que no hay fraude, dice que hay que hacer las elecciones, sí, de nuevo. Habla de irregularidades y dice que de todas maneras hay que hacerlo, y después reconoce esto. Quiero destacar una cosa muy importante, sí, que es la impunidad y el 007, ¿no? El derecho para matar que da la presidenta Áñez con ese decreto de impunidad, no de inmunidad, de impunidad para las Fuerzas Armadas que maten gente, ¿no es cierto? Claro, no son punibles en términos penales. Exacto, es decir, usted, gatillo libre, mate lo que sea, que nosotros acá hemos firmado que no va a ser procesado por ello. Eso va en contra de toda la normativa internacional y boliviana de derechos humanos. Por eso ha tenido el repudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de Amnesty International. Es decir, todo el mundo está en claro que eso es una barbaridad. No se puede decirle a las Fuerzas Armadas, maten, porque no va a haber ninguna responsabilidad penal por lo que hagan. Eso muestra que este gobierno de la señora Áñez, sí, es simplemente una forma, una organización que se han dado las fuerzas reaccionarias que quieren escarmentar a un pueblo que ha tenido una experiencia de participación y de conquista de derechos a lo largo de 14 años. Alberto Fernández, el presidente electo, ya ha dicho que no va a reconocer a Áñez como titular legítima del Poder Ejecutivo, pero sin embargo hay países en la región, el caso de Brasil, bueno, también los Estados Unidos, que sí están reconociendo, y otros países. Sí, Brasil, ¿no? Estados Unidos, bueno, Rusia, Colombia, no, el Reino Unido, Rusia. No dijo que lo hubiera reconocido, dijo que reconoció un hecho de hecho y que había que convocar elecciones. Sí. De hecho, en La Paz está Jean Arnaud, que es el representante de Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. ¿Por qué, Dayana, hay como una especie de reconocimiento de esta situación en estos países y la Argentina se presenta con otra posición tomada? Yo creo que porque el gobierno de Macri no se atreve a reconocer. Es decir, la injerencia de Estados Unidos es fuerte en la región. Sí, claro. Sigue siendo muy fuerte. Sigue siendo fuerte y sobre todo sigue siendo fuerte en este hecho, porque ellos vinculan el tema de Evo al tema de los gobiernos anti-establishment, ¿no? Contrarios al liberalismo o al neoliberalismo, y por definición el que está en contra del neoliberalismo es necesariamente antidemocrático y necesariamente entonces hay que tratar de terminarlo.
Y eso lo han puesto con fuerza, le han dado un rol distinto a las Fuerzas Armadas, lo que es que es muy serio, porque eso modifica las relaciones en la región. De todas maneras... Pero uno puede leer que empiezan a ser nuevamente importantes las Fuerzas Armadas a nivel regional, es decir, son hoy un actor, cuando se creía ya que de alguna forma ese actor que son las Fuerzas Armadas no participaba del juego del poder, ahora pareciera que nuevamente toman un rol importante. Hay una estrategia que se viene desarrollando desde el norte, que desde comienzo del siglo, del año 2000, 2003, donde se comenzaron a redefinir los problemas de seguridad de la región, ¿no es cierto? Cuando la definición de que la defensa era un concepto y la seguridad era un concepto multidimensional y que dentro del problema de la defensa se incluían las cuestiones de los pueblos originarios y la pobreza. ¿Y eso que le daba más poder a las Fuerzas Armadas? Eso iba creando un marco multidimensional que podía requerir. Segundo, lo que sí ha hecho Estados Unidos, a veces lo niegan, pero sí lo han hecho, es tratar de borrar la separación entre defensa y seguridad. O sea, que las Fuerzas Armadas ocuparan el rol de las Fuerzas de Seguridad, sobre todo en la represión del delito organizado, en particular del crimen organizado, sobre todo en el tema drogas. Eso lo han alentado en muchas partes, en muchos países de la región, lo han entrenado. Argentina tiene un convenio con la Guardia Nacional de Georgia, es una cosa... y ellos lo han alentado. Ellos han alentado nuevas tareas para las Fuerzas Armadas que las alejan de su tarea tradicional de la defensa de la integridad territorial y de prepararse ante un ataque extranjero. Ellos han hecho eso. Y después lo que está pasando es que en varios países las Fuerzas Armadas están tomando un rol significativo, ya sea como garantes del orden, el caso de reprimir en Chile, como parte del gobierno, en el caso de Bolsonaro y Brasil, donde numerosos ministros son militares que vienen prácticamente de la actividad. Esto no es sorprendente, es decir, en la medida que el sistema político muestra fragilidad y muestra distancia y vacío con la sociedad civil y con los distintos sectores, ese vacío en parte es ocupado por las Fuerzas Armadas. Lo que ha sucedido en Bolivia es que se ha dado un paso más, porque habíamos tenido golpes blandos en América Latina, desde el de Zelaya, contra Zelaya en el 2009, contra Lugo en el 2012. Esto es distinto, dice usted. Esto no es un golpe blando, esto es un golpe duro en toda la regla. Echamos al presidente y le empezamos a tirar tiro a la gente. Repasamos lo que dijo el presidente chileno Sebastián Piñera en las últimas horas. ¿Cómo no? Nuestro compromiso con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia exige que todos estos casos que están siendo investigados por sumarios administrativas de nuestras Fuerzas Armadas o de orden o por la Fiscalía sigan siendo investigados para que, en función del mérito de la causa, puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia. No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas en su recuperación y para que la Fiscalía y los tribunales de justicia cumplan con su misión de investigar y hacer justicia. El acuerdo por una nueva Constitución, logrado por los parlamentarios la madrugada del día viernes, significa un compromiso amplio y sólido, que estoy seguro tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, la que tendrá una activa y efectiva participación. Primero, en un plebiscito de entrada. Segundo, eligiendo a sus representantes en el órgano constituyente. Y tercero, con un plebiscito final, de forma tal que serán los ciudadanos los que tendrán la última palabra respecto a nuestra futura Constitución. En consecuencia, si la ciudadanía así lo decide, avanzaremos hacia una nueva Constitución. Bueno, ahí estaba Sebastián Piñera, estas palabras las decía anoche, reconociendo toda serie de abusos que eran... Ha sido un reconocimiento
formal de que van a hacer investigaciones. Ahora, lo cierto es que la realidad está para un poco más de eso. Todo el mundo, amplios sectores de la política, y de hecho los manifestantes están pidiendo la renuncia del jefe de Carabineros por 2 homicidios cometidos en las últimas 48 horas. Las denuncias de violaciones de mujeres son muy numerosas y reiteradas. No es un caso aislado, una muchacha, no. Pareciera parte de una forma represiva. El tema de en ninguna parte, mire, yo conozco bastante de denuncias de derechos humanos, he trabajado años en eso. En ninguna parte he visto que ante una manifestación masiva lo que más surjan son tuertos, porque les disparan con la escopeta de goma. Personas. Eso es simplemente porque hay una orden de disparar las balas de goma, no a la altura de las piernas y desde lejos, que es lo que se hace cuando se usa esa arma, sino de parar a la altura del rostro. Se quiere crear un daño directamente en la vista. Se quiere crear un daño para desanimar la movilización. Eso es escandaloso. El presidente tendría que haber dicho que iba a investigar quién ha dado esa orden para que se produzcan fenómenos de ese tipo, o si existe al menos esa orden. Él no dice nada, dice no, va a actuar la justicia y no habrá impunidad. Difícil creerle. Ahora, da la sensación que ese movimiento con esa demanda de reforma constitucional hoy ya es mucho más profundo, y al mismo tiempo hay una indignación que ha tomado, ¿no?, a un sector de la sociedad que sale permanentemente a la calle, ya directamente, me parece a mí, en un acto de reivindicación. ¿Por qué? Por la represión que han sufrido, ¿no? Bueno, porque está el llamado a la Constitución, lo que es importante, pero quedan muchos temas todavía sin desbrozar, digamos. Entonces, uno de ellos es derechos humanos. El presidente dice la respuesta legal, vamos a investigar los hechos y los culpables serán castigados. No toma medidas, no cambia la cúpula, no dice cosas concretas, etcétera, etcétera. 1. 2. En los temas sociales concretos, los temas de salud, de educación, de jubilados, eso, el tema de los créditos educativos, temas muy concretos. Por ahora tiene silencio. La Cámara en el presupuesto acaba de aumentar un poco una pensión mínima, pero no hay mucho más, o sea, no da respuestas. El mensaje que estamos recibiendo, o que uno recibe como observador, es, bueno, en abril, dentro de medio año casi, va a haber una elección para ver cómo hacemos la Constitución. Mientras tanto, tranquilícense y nada por acá. Me parece que la sociedad está exigiendo un poco más, por lo menos algunas líneas directrices de para dónde van a apuntar para y buscar eliminar ese enormes desequilibrios y desigualdad que hay en la sociedad chilena. Jorge Tayana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Bueno, uno de los temas sin ninguna duda que recorre la agenda doméstica tiene que ver con la transición política. En este sentido, en las últimas horas, este encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, donde en principio se ha definido ya lo que es el gabinete, y a propósito de eso, bueno, todo un contexto con el presidente de la Nación bastante aislado de los problemas que tiene la Argentina, y por otro lado con un gobierno entrante que tiene una serie de tareas muy complejas que resolver y que empieza a recorrer lentamente. Este es el informe. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina para el periodo 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023 el ciudadano don Alberto Ángel Fernández. Y queda... No se escucha nada. La realidad es que la Argentina hoy tiene una situación de privilegio, porque ha podido llevar adelante su proceso electoral con tranquilidad, con transparencia. Se está dando un proceso de traspaso de poder con tranquilidad. Casi un mes antes de la asunción de Alberto Fernández, ya estamos encarando la primer política de Estado del siglo XXI, no puede haber hambre en un país que produce alimentos. Va a ser uno de los pasos más importantes que tome la Argentina, que es garantizar que todos los que habitan este país tengan los alimentos para vivir. Nada y más. Alberto, una foto. Una foto, soy de Rosario, Alberto, vinimos. Pero no puedo ahora. Por favor, una foto con la nena. Con la nena. Alberto.
¿Qué necesitan saber? Nada, hacía 2 semanas que no la vi a Cristina, eso era todo. Nos juntamos a hablar. Cuidado con la nena, cuidado con la nena. ¿Algo sobre el gabinete? No, hablamos de otras cosas. Hace 2 semanas que no la veía a Cristina. ¿Cómo la vio Cristina? Muy bien, para ti, Alberto, muy bien, gracias. Alberto, sí, espero que me llames, querido. Espero que todo muy bien, está todo muy bien. No, nada en particular. Yo lo lamento que los tengan ustedes trabajando acá de tan temprano, pero la verdad es que son sus medios, no soy yo. Nada más que nos pueda adelantar, aunque sea 2 No, pero es que no hay mucho, es que somos amigos, hacía 2 semanas que no la veía y aprovechamos para charlar de todo. ¿Cuestiones personales entonces? Básicamente cuestiones personales, viendo cómo está el país y algunos comentarios, pero que no son trascendentes. Una sola foto. ¿Está definido el gabinete ya? Sí, ya básicamente está. Gracias, Alberto. Estaba Alberto Fernández con las definiciones a la salida hace apenas algunos minutos nada más del barrio de Recoleta, allí en la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner, y un encuentro que se supone que tuvo, yo digo, por un lado, sin ninguna duda, una lectura que uno puede hacer en términos prácticos, es decir, se definieron o se terminan de definir los nombres del gabinete, y por otro lado una señal de características políticas, ¿no? Porque en esa mesa estuvieron no solamente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sino también Máximo Kirchner y Eduardo Guado de Pedro, que suena como potencial ministro del Interior. Ya lo tenemos con nosotros en nuestros estudios al diputado Rodolfo Tailade. ¿Cómo le va, Tailade? ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, a ver, yo hablaba más temprano de un desafío muy importante que tiene el gobierno de Alberto Fernández, no solamente en términos domésticos, deuda, inflación, lo que se va a llamar la herencia M o la herencia macrista, sino al mismo tiempo un contexto regional bastante complejo. ¿Cómo lo ve usted? Y sí, la verdad que se complicó mucho todo, lo interno, porque prácticamente no hay gobierno desde... inclusive antes de las primarias, es decir, el presidente de la Nación se dedicó a la campaña con exclusividad, y hoy en yo diría, en una bastante obsceno lo que está haciendo. Sí. Usted dice por los días de vacaciones. Por las vacaciones y porque no está encarando ningún problema, digamos. Básicamente me parece que está muy concentrado en generarle más problemas al gobierno que entra y marcarle la cancha, condicionarlo a partir del 11 de diciembre. Evidentemente, no sé qué tiene en la cabeza el presidente de la Nación, pero se ocupó en complejizar todavía más la situación interna. Y la externa es un desastre. La verdad que, por supuesto que cambiaron en cuestión de un mes, 2 meses, cambiaron las cosas rotundamente en la vecindad, y me parece que lo de Alberto, por supuesto que ya era difícil, porque Brasil está en una política evidentemente anti-argentina a partir del triunfo de Alberto. ¿Hay una guerra fría entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, o desde Brasil para la Argentina? No, a mí me parece que el que tiene la responsabilidad es el presidente de Brasil en este momento. Sí. Cuando Alberto asuma el 10 de diciembre, ahí podemos cuestionarle o agradecerle determinadas políticas, pero hasta hoy el que tiene la responsabilidad de lo que está pasando en las relaciones, sobre todo con el presidente electo, es Bolsonaro. Me parece que está clara la posición de Bolsonaro. Jugó para Macri, no quiere un gobierno progresista en Argentina ni en la región, y en función de eso está haciendo todo, está tensando la cuerda. Vamos a sumar a la mesa de trabajo a Alejandro Roa, economista. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Julián, ¿cómo estás? También está con nosotros Andy Flores, analista internacional. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? buenas noches, Gracias. Andy. Alejandro, yo mencionaba más temprano también la economía como uno de los factores que, sin ninguna duda, le da, un escenario de suma complejidad a Alberto Fernández. Estoy pensando en la deuda como uno de los factores, y en el hambre como el otro núcleo duro, que sin ninguna duda ya se está discutiendo entre los equipos económicos. ¿Cómo estás viendo esto? Mira, sabemos que nos va a dejar Macri 3 bombas, o llamémoslo de herencia, como quiera llamarlo. Una es el problema nutricional alimentario, que se está abordando
por el gobierno que todavía no asumió, no con el presidente que está jugando el golf en este momento. Un problema de la deuda, digamos, un problema de deuda que es irresoluble. El mismo gobierno, con el reperfilamiento, ya nos está diciendo que no se pueden pagar los vencimientos como ellos mismos lo hicieron. Y lo tercero es una economía estancada, paralizada, con alta inflación, que va a cumplir 2 años de estancamiento como no veíamos del año 2002. Entonces me parece que, como decía recién Rodolfo, el gobierno, en lugar de estar haciendo una transición ordenada, es como que está mirando para otro lado, dejando ver si las cosas se van diluyendo o se van empeorando, como está pasando. Y la verdad que no estamos hablando ni de la cantidad de fábricas que están cerrando y, por suerte, el presidente electo instaló el tema del combate contra el hambre, que es una medida, que es un tema donde uno puede pivotear un montón de otros temas. Por supuesto que la emergencia es el hambre, el tema nutricional, los problemas de las familias que no pueden alimentarse bien y saludable y no comen las proteínas que deberían hacer, pero de ahí uno tendría que empezar a trabajar ya la idea de acuerdo social a partir del pivot del hambre. Y por supuesto que esto también te lleva a los temas de dónde producimos, qué comemos y cómo esto que puede ser el federalismo del siglo XXI es que vuelvan a tener el interior del país algunos sistemas de producción y consumo local. ¿Para qué? Bueno, para generar trabajo en el interior de nuestro país, en los interiores de nuestro país, que no se siga desgajando nuestro país en los conurbanos de las grandes ciudades, y por supuesto la creación de empleo y también estos alimentos que deben ser, no solamente tienen que tener un precio justo, igual que la energía, que son 2 elementos fundamentales de competitividad, sino también saludables, y para eso me parece que se puede hacer foco en el tema del combate contra el hambre, pero sí enmarcarlo en una política más de mediano plazo a través de los acuerdos que se hagan en el acuerdo social y político que se supone que vamos a empezar a transitar a partir del 11 de diciembre. Flores, Roba recién decía, o en todo caso hace referencia a políticas que uno que sabemos efectivamente que van a contramano muchas veces de lo que puede llegar a pretender el Fondo Monetario Internacional, de los dictados de Washington en algún momento. Digo, ¿es posible llevar a cabo ese tipo de políticas en un contexto donde en Chile, por ejemplo, hay otra impronta, donde en Bolivia probablemente, lamentablemente, va a empezar a tener otra impronta? Digo, vamos a contramano de esa situación, pero así todo, ¿es posible empezar un ciclo de esa naturaleza? Sin duda que es posible. Obviamente que eso no va a ser una situación fácil. Y ahí por eso me parece que el futuro gobierno de Alberto está buscando alternativas. Por un lado, por supuesto, va a tener que hablar con los Estados Unidos, porque es imposible no tener una relación con la principal potencia mundial. Eso, como primer punto. Pero sin embargo esa relación puede tener un carácter de una relación mucho más madura, en donde las condiciones no sean, por supuesto, descargar la crisis o descargar el pago de la deuda sobre las personas que trabajan todos los días. Eso por un lado, pero por otro lado habló Alberto y me parece que hay una visión mucho más multipolar del mundo. Se refirió a China y creo que China tiene mucho para darle a Argentina. La nueva ruta de la seda, por ejemplo, que es lo que menciona China desde el 2013, que fue una iniciativa de Xi Jinping, propone justamente eso, poder también ayudar a países como la Argentina con infraestructura y que tienen mucha necesidad justamente de trenes, carreteras, puertos, etcétera. Ahora, pero a ver, yo me imagino que ya descrito este escenario, si Estados Unidos tiene como una especie de extensión al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario no quiere la llegada de China a la Argentina, por lo menos no quiere la llegada de mayores inversiones chinas, porque obviamente eso la hace a la Argentina más dependiente de ese país. Digo, estamos en una situación sumamente compleja. Estados Unidos por un lado y por otro lado China y la Argentina con una deuda enorme con el Fondo Monetario. Sí, tampoco es novedosa, digamos, la situación geopolítica mundial, más allá de que por ahí están profundizándose algunas variables. A mí me parece que lo más importante es tener claro, y creo que Alberto lo tiene sumamente claro, hay que defender los intereses nacionales. En algún momento, como decía Andy, no hay por qué pelearse con Estados Unidos ni tomar posturas dogmáticas con uno o con otro lado. Hay que hacer lo que más nos conviene, que es lo más difícil también de hacer. Digamos, es lo más difícil porque cuando uno toma esa decisión va a estar condicionado siempre por estos gigantes. Pero me parece que Alberto tiene claro eso.
evidentemente, por lo menos lo que yo veo, hay algo, hay una impronta que me hace acordar mucho a Néstor, plantándose, digamos, básicamente como lo que hay que hacer. No hay otra salida para nuestro pueblo que la de defender lo que realmente nos interesa a nosotros. Y en algún momento tendremos ayuda de Estados Unidos, cooperación con ellos, cooperación con los chinos. No hay que dejar de lado ninguna posibilidad, pero siempre mirando lo que más nos interesa a nosotros. ¿Le preocupa, Tailade, la conformación del Congreso, que el frente, digamos, de Juntos por el Cambio sea hoy o vaya a ser, proyectándola, una fuerza política en el Congreso importante? No creo, digo, no es que me preocupe. Sí. Me parece que va a ser, creo que va a ser un buen año parlamentario, con mucha discusión. Por supuesto que va a haber actividad, porque hace un año, prácticamente más de un año, que no nos juntamos, que no nos reunimos, que no sacamos una ley, por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, por decisión de Macri. Pero lo que se viene es algo, creo que va a ser totalmente distinto, y más allá de que por ahí las mayorías o los números están ajustados, a mí me parece que va a ser muy bueno el año y va a ser de discusiones profundas. No veo que el bloque de Juntos por el Cambio sea un bloque homogéneo, no veo a los radicales no acompañando algunas políticas públicas de Alberto. ¿Se puede romper ese bloque entonces en algunas cuestiones? En algunas cuestiones seguramente van a votar yo creo que sí, yo creo que van a votar con diferencias. De ese bloque, sí, lo único que yo veo intransigente y que viene a poner palos, digamos, a complejizar la cuestión, es el bloque del PRO. La coalición cívica va a ser otra cosa, no creo que, tampoco tiene un número, digamos, como para torcer las decisiones, pero me parece que el PRO es el que viene digamos, a interrumpir, me parece, una dinámica parlamentaria que va a ser virtuosa. Los radicales creo que van a, por supuesto desde sus matices, de su diferencia, pero creo que van a acompañar algunas políticas. Me parece que hay cuadros del radicalismo con un sentido nacional que me parece que puede ser valioso. Alejandro, en función de lo que decía recién el diputado Tailade, uno podría pensar que mucho de lo que se va a proponer en esta especie de acuerdo económico y social va a tener un correlato en el Congreso, es decir, que se le va a dar un andamiaje de distintas leyes para precisamente que se respete, es decir, no el famoso pacto de caballeros, sino leyes, como pasó en su momento con Helbar. Obviamente que ese pacto se tiene que dar en leyes que se institucionalicen los acuerdos que se logran, que son acuerdos políticos, económicos. Sí. Pero déjame volver un poquito al tema. Sí. Yo creo que lo que está pasando en nuestra región, hay un llamado de los Estados Unidos al caos en nuestra región. Creo que hasta el golpe de Estado ha sido completamente mal organizado. Uno recuerda golpes que estaban organizados. Esto no se sabe ni quiénes son aquellos que están hoy llevando adelante, digamos, o en el foco de la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, lo que nosotros tenemos que discutir en ese acuerdo social no solamente es lo que decía antes del hambre, sí, cómo hacemos para que se institucionalicen esos acuerdos, sino la Argentina tiene que volver a ser el país industrial que siempre soñó, ¿no? Me parece que el marco es, Argentina debe ser un país industrial con desarrollo e inclusión. A partir de eso, ver que nuestra región es el lugar donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para unir todos aquellos países para poder volver a exportar a nuestra región, que es la que tenemos mayor afinidad y mayor niveles de competitividad, aunque sean gobiernos de otro índole o de otro espacio político, como puede ser Bolsonaro, que recién asumió. Para nosotros el Mercosur y lo que se puede reconstituir de la UNASUR es un elemento fundamental. Y por el otro lado, cuando la economía se ponga en marcha, vamos a necesitar instrumentos de administración del comercio efectivos, en el marco de la OMC, todo lo que tiene que ver con obstáculos técnicos al comercio, para arancelarias, dumping, subsidio. Tenemos que tener un montón de instrumentos que usan en Europa. Por ejemplo, veníamos hablando recién con Rodolfo, no al aire, que nadie le tiene miedo a un TLC con un tratado de libre comercio con los europeos. Ahora, a mí me daba miedo que lo hiciera Macri. Si lo hace un gobierno nacional que utiliza los mismos mecanismos que tienen los europeos para
aumentar la productividad de sus empresas, exportar, no tengo ninguna duda que lo podemos llevar adelante siempre que sea en el marco regional. Lo que me asusta es que muchas veces, bueno, lo digo básicamente por Brasil o por Bolsonaro, que se ponga en duda la unidad regional por un tema político interno, cuando hace unos años se había conformado un bloque de UNASUR que estaban integrados por jugadores de distintos espacios políticos, y cuando había un problema en la región iban todos al salvataje o a analizar esto. ¿Por qué? Porque estaban los intereses nacionales y regionales, que no solamente son de afecto, sino también afectos políticos, como en el mercado interno. Nosotros decimos que ponerle plata en el bolsillo de la gente no es solamente un tema de justicia social, es un tema de poner en funcionamiento la economía, y es un tema fundamental de que la economía argentina empiece a crecer siempre y cuando se ponga en marcha el mercado interno. Y para eso necesitamos también procesos de sustitución de importaciones, ahora se lo llama reshoring, de poder volver a producir en la Argentina lo que ahora importamos. Entonces, el tema regional, el caos que se está intentando, se está metiendo en nuestra región, creo que tiene que ser una alerta para poder estar mucho más juntos que lo estuvimos antes, para analizar y cómo relanzar la economía, no solamente nacional, sino de la región. Flores, en función de lo que estaba diciendo recién Alejandro Roba, ¿se perdió la posibilidad potencial de armar nuevamente un eje progresista con el golpe en Bolivia, con un referente como Evo Morales en ese país? Digo, con la asunción de Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador en México y Evo Morales en Bolivia, uno podía llegar a pensar que se volvía a rearmar cierto bloque en términos de progresismo. ¿Eso ahora ha quedado a un costado? Bueno, yo no sé si ha quedado descartado, porque todavía falta definir. Digo, Bolivia está recién empezando esta situación, en donde todavía ni siquiera se definió una fecha de elecciones ni quiénes van a participar, y mañana incluso va a haber una asamblea, va a tener una sesión de la Asamblea Nacional de Bolivia convocada por el MAS, en donde van a tratar temas centrales para los próximos días. Vamos a ver si el gobierno reconoce la actividad parlamentaria, que parece que no. Hay todavía como en Bolivia está en desarrollo, te diría yo. Ahora, ¿eso cancela, obtura la posibilidad de tener un bloque progresista a nivel regional? Yo creo que no. Incluso a pesar de lo que pasa en Uruguay, porque en Uruguay es probable que gane la derecha, que no que siga gobernando el Frente Amplio. Entonces también puede ser otro revés para la construcción de un bloque progresista a nivel regional. Pero sin embargo me parece algo rescatable lo que dijo Alberto, y le preguntaron una pregunta que pasó desapercibida, que fue, bueno, pero entonces usted se va a ir del Grupo de Lima, por ejemplo, va a sacar al país del Grupo de Lima, y él dijo: lo importante es lo que yo diga y no donde lo diga. Y creo que ese es el espíritu que está planteando para la política internacional desde Argentina Alberto Fernández, que es mantener un discurso progresista, pero no necesariamente cerrado en determinados foros. Es decir, ¿existe el Grupo de Puebla? Sí, claro que sí. Puede tener más o menos poder, más o menos líderes ejerciendo el poder, pero sin embargo, lo importante me parece que va a ser qué es lo que diga la Argentina en materia de política exterior. Un poco lo que está pasando ahora con Bolivia y lo que dijo Áñez respecto a Macri es claro. Le pidió a Mauricio Macri que sea más claro, es decir, que se pronuncie, que diga algo. Lo dijo la propia Áñez, y en ese sentido me parece que actualmente la Argentina está en una situación de vacío respecto a esa política internacional, porque el gobierno no está diciendo, no está condenando el golpe, pero tampoco la llamó Áñez. Entonces, Argentina ahora queda en ese limbo, y me parece que el que ya está haciendo la política internacional es Alberto Fernández, antes de asumir, porque hoy el rol de protagonismo en eso lo tiene él. Tailade, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle cómo imagina que se va a desarrollar lo que es la actividad de la justicia, teniendo en cuenta que hubo cambios en los últimos días que llaman un poco la atención, por ejemplo, las modificaciones con respecto a la prisión preventiva y cómo se aplica la prisión preventiva. ¿Qué pasó en esa circunstancia y qué puede pasar con la justicia de aquí en adelante? Bueno, soy miembro de la bicameral que decidió la implementación de las reglas de la prisión preventiva del nuevo código en todo el país. Sí, me sorprendió también un poco porque la presidencia de la bicameral es del senador Urtubey, con el que tengo una relación muy cordial, pero que claramente siempre estuvo más cerca del gobierno que de otra cosa. Pero me parece que fue una decisión acertada en función de que no podía
no podíamos contemplar que una parte del país se regulara la prisión, los juzgados de una parte del país se regulara la prisión preventiva de una manera, y en Salta y Jujuy, que es donde se está implementando este código, de otra. Cuando se trata de institutos como la prisión preventiva, me parece que esta es la decisión correcta, y me parece que tampoco es para andar alarmando a la gente de que van a salir 8.000 detenidos y demás. Va a ser caso por caso, sí. No necesariamente implica la apertura de las cárceles para todas las personas que tienen prisión preventiva. Con respecto a qué es lo que va a pasar con la justicia, bueno, la verdad que no sé. Yo, por lo menos lo que me gustaría... ¿Una reforma de la justicia? Sí, claramente que hace falta una reforma. Pero me parece que la reforma profunda tiene que ser de a poco, no se puede... no puede ser, no lo podemos hacer en términos de política de shock, y fundamentalmente tiene que participar el Poder Judicial. Yo creo que los procesos de reforma en nuestro país han fracasado porque los ha comandado la política y el Poder Judicial, los actores, no han formado parte. Y acá creo que el respaldo institucional que le dio Alberto durante la campaña a la Corte Suprema, llamándolos jueces probos, jueces dignos, y además diciendo que no iba a mandar una reforma para aumentar el número de miembros de la Corte, más allá de que por ahí yo no estoy tan de acuerdo con esta caracterización de los jueces, lo cierto es que es un respaldo institucional que me parece a mí es fundamental para que los 5 ministros sean los que protagonicen las reformas, es decir, que salga desde adentro del Poder Judicial esta necesidad de oxigenar, de transformar, de modernizar un montón de estructuras, y que también se hagan cargo de lo que crearon, digamos, de gente que hoy está encarcelada por razones políticas. Hay presos políticos en Argentina por abuso de la prisión preventiva, por persecución política, y esto lo tiene que empezar a resolver la propia justicia. Creo que desde la cabeza del Poder Judicial hay una oportunidad y ojalá se avance en ese sentido. Diputado Tailade, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Alejandro Roba, Andy Flores, muchísimas gracias a ustedes también. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.